Bienvenida, bienvenido. Hoy es 22 de diciembre de 2025 y vamos a meternos a fondo con algo que está tan presente que a veces ni lo vemos. El sentido del humor. Exacto. Y no estamos hablando solo de saber contar un buen chiste. La fuente que tenemos es un ensayo, La chispa de la razón, y lo plantea como algo mucho más grande. Mucho más. Como una postura ante la vida, casi una herramienta para navegar la realidad. Así que la idea hoy es esa. Desglosar qué es el humor de verdad desde la psicología y ver cómo podemos cultivarlo para nuestro bienestar. Es que justo el punto de partida que propone el texto es fundamental. Nos obliga a hacer una distinción que casi siempre pasamos por alto. La diferencia entre el humor y la risa. Que no son lo mismo. Para nada. La risa es la reacción física. El jajaja es casi un reflejo. El humor, en cambio, el humor es el proceso mental que viene antes. Es esa función cognitiva, emocional, de encontrar un ángulo distinto en algo. Una perspectiva inesperada. Justo. El ensayo lo llama una brújula emocional. Y me parece una metáfora perfecta. Una brújula emocional. Sí, porque te reorienta cuando estás perdido en la seriedad. Me gusta eso. O sea, la risa es el sonido, pero el humor es la música. Y aquí es donde el texto se pone bueno de verdad. Dice que esa música, el humor, nace de la incongruencia. La incongruencia. Suena un poco académico, pero creo que sé a qué se refiere. Totalmente. Dicho de forma simple, es el cortocircuito que se produce en nuestro cerebro cuando espera una cosa y ¡pum!, recibe otra completamente distinta. Una ruptura de patrón. Exactamente. Es la colisión de dos realidades que no encajan. El chiste, en el fondo, es eso. Te llevan por un camino lógico y al final te dan un volantazo que no esperabas. Claro, la sorpresa. El cerebro se queda como, ¿qué acaba de pasar aquí? Y la risa es la forma de liberar esa tensión. Entonces, tener sentido del humor es en parte tener un radar para detectar esas incongruencias. Es una señal de agilidad mental. De no estar tan rígidamente apegado a cómo deberían ser las cosas, ¿no? Justo ahí está el meollo del asunto. Esa agilidad no es un adorno. Requiere una mente flexible para poder cuestionar la norma, aunque sea por un segundo, y ver lo cómico que hay en ella. Me encanta esa idea de rebelión mental en miniatura contra lo predecible, pero el ensayo argumenta que va mucho más allá, ¿cierto? Que se convierte en algo casi esencial. Es que lo eleva a la categoría de herramienta de supervivencia. Y no es una forma de hablar. El texto se apoya en una figura potentísima. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración. ¡Wow! Y las palabras de Frankl que cita son de las que te dejan helado. El humor era una de las armas del alma en la lucha por la supervivencia. Paremos un segundo ahí. Un arma del alma. Es tremenda la frase. Es que estamos hablando del contexto más extremo de sufrimiento que uno puede imaginar. Y ahí, en medio de todo, el humor aparece como resistencia. Pero, ¿cómo? ¿Cómo funciona eso? Porque suena contradictorio. ¿No se trata de negar lo que está pasando o sí? No, para nada. Y ese es el punto más importante. Sería absurdo pensar que el humor elimina el sufrimiento. Lo que hace es algo mucho más sutil y poderoso. Cambia la narrativa que tenemos sobre ese sufrimiento. La narrativa, sí, te permite crear una pequeña distancia. El texto usa una imagen muy visual. Al reírte de una situación adversa, dejas de ser la víctima aplastada por las circunstancias, para convertirte en un observador. Exacto. Te conviertes en observador de esas circunstancias. O sea, pasas de estar dentro de la película de terror a sentarte en la butaca del cine a verla, aunque sea por un instante. Y en ese cambio de perspectiva, recuperas control. Recuperas una pizca de agencia, de poder sobre tu propia percepción. Es decirle a la situación, sí, eres terrible, pero no me defines por completo. Todavía tengo la libertad interior de verte desde otro ángulo. Y esa distancia no es solo una idea bonita, ¿verdad? El ensayo dice que tiene efectos físicos reales. Claro, menciona que reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. O sea, reírse en un momento difícil literalmente calma el cuerpo. Y está el factor social. Cuando se comparte, crea un vínculo inmediato. Estamos juntos en esto que es increíblemente potente. Es que es un mecanismo de defensa de una sofisticación brutal. Piénsalo. Otros mecanismos, como la negación, ignoran el problema. El humor no.
El humor lo mira de frente. Lo mira de frente, lo reconoce y aún así le encuentra una grieta. Un ángulo ridículo que le quita una parte de su poder. Entendido. Es una herramienta de resiliencia de primer nivel. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. Ajá. Si es tan valioso, ¿se nace con él o se hace? ¿Es un don o se puede entrenar? Esa es la gran pregunta que aborda el texto. Y la respuesta, por suerte, es muy esperanzadora. La conclusión es que no es un rasgo genético fijo. El ensayo lo describe como un músculo mental. Un músculo mental. Para ese músculo. A ver, vamos a esa rutina. ¿Cuál sería el primer ejercicio? El primero, y según el texto el más avanzado, es la autoderrisión, la capacidad de reírse de uno mismo. De las propias torpezas. Exacto. El ensayo lo llama el nivel más alto de madurez humanística. Entiendo la idea, pero ahí me surge una duda. ¿No hay un riesgo? ¿Dónde está la línea entre reírse de uno mismo de forma sana y caer en la autocrítica destructiva? Es una pregunta excelente, porque la línea es muy fina, pero es crucial. La diferencia está en la intención. La autoderrisión sana nace de un lugar de seguridad. Es decir, sí, metí la pata, qué torpe, pero no pasa nada, le quitas hierro al asunto. Claro, la autocrítica destructiva, en cambio, nace de la inseguridad. Es usar el chiste para castigarte. Soy un inútil. Vale, la diferencia es si te ríes contigo o te ríes de ti. Me queda claro. ¿Cuál es el segundo ejercicio? El segundo es entrenar el ojo para buscar lo absurdo en lo cotidiano. La vida, dice el texto, está llena de comedias involuntarias. Esas pequeñas ironías o contradicciones que nos pasan todos los días. Como la fila larguísima en el súper mientras ves una caja cerrada con un empleado al lado mirando el móvil. Esa es perfecta. O los malentendidos surrealistas por culpa del autocorrector del teléfono. Uf, y el autocorrector ha causado más dramas que Shakespeare, totalmente. Y la propuesta es cambiar el chip. En lugar de reaccionar con frustración, que es lo automático, el ejercicio es dar un paso atrás y pensar, ¿qué tiene esto de cómico? Es un cambio de enfoque activo. No es esperar a que algo sea gracioso. Es buscarle el lado gracioso. Me gusta. ¿Qué más hay? Luego está el consumo de humor de calidad. La analogía que usa el ensayo es perfecta. A ver. Igual que leer a grandes escritores te hace mejor escritor, rodearte de buen humor pues te ayuda a interiorizar sus mecanismos. O sea, ver buenos monólogos, leer sátira, cine de comedia inteligente. Justo. Pero no es un consumo pasivo solo para reír. Es un aprendizaje. Es fijarse en cómo construyen la sorpresa, en el timing, en el uso del lenguaje. Claro. Y creo que había una estrategia más, una que sonaba muy psicológica. Sí, quizá la más potente y deliberada de todas. La técnica del cambio de marco, o reframing. El ensayo propone una pregunta clave para esos días en que todo sale mal. Ajá. En ese momento, la pregunta que debes hacerte es, ¿qué tendrá de gracioso esto cuando lo cuente dentro de un año? Uf, esa pregunta es una pequeña máquina del tiempo mental. Es potentísima. Totalmente. Te obliga a salir del agobio del presente y a proyectarte a un futuro donde ese problema ya es una anécdota. Cuesta mucho, por eso es un entrenamiento. Pero el simple hecho de formular la pregunta ya cambia algo en el cerebro. Te obliga a empezar a construir una historia con lo que te está pasando. Y al convertir una desgracia en una historia, ya le estás quitando poder. Exacto. Lo que hoy es una pequeña tragedia, mañana puede ser el momento estelar de una cena con amigos. Y creo que quedaba una última herramienta, ¿no? Ah, algo con el lenguaje. Sí, la de jugar con las palabras. El ensayo describe el lenguaje como el patio de recreo del humor. Y es que los juegos de palabras, las metáforas exageradas, las analogías locas, todo eso es gimnasia para el cerebro. Mantener la mente flexible. Es una forma de no dar por sentado que las palabras solo tienen un significado. Demuestra, una vez más, esa conexión profunda entre humor e inteligencia. O sea que repasando, tenemos reírse de uno mismo con compasión, buscar lo absurdo, consumir buen humor, viajar al futuro con el reframing y jugar con el lenguaje. Viéndolo así, queda claro que no es una cuestión de suerte, sino de práctica. Y si conectamos todo esto, el gran mensaje del ensayo no es que tengamos que convertirnos en payasos profesionales o evitar la seriedad a toda costa. No, claro, hay momentos para todo.
Hay momentos para el duelo, para la rabia, para la solemnidad. El humor no anula esas emociones. Lo que significa es algo más profundo. Es elegir conscientemente la levedad sobre la pesadez, siempre que sea posible. Es una decisión activa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que al final del día, el humor no es una evasión. Es una forma más completa y sabia de habitar la realidad. Es entender que la vida puede ser trágica y cómica a veces en la misma tarde. Totalmente. Y el texto cierra con una idea que se me ha quedado muy grabada. Quien sabe reírse de sí mismo y de sus circunstancias posee una libertad que nadie le puede arrebatar. Esa idea de la libertad es el corazón de todo, el humor como una forma de soberanía personal. Porque las circunstancias externas a menudo no las podemos controlar. No, claro. El tráfico, una crisis, la enfermedad. Pero la capacidad de decidir cómo interpretamos eso, esa libertad interior es nuestra. Y el humor es una de las herramientas más afiladas que tenemos para ejercerla. Es como tener una llave maestra que te permita salir, aunque sea por un minuto, de la celda de la preocupación, del ego, de la autoimportancia. Es un respiro fundamental, un espacio para ser más ligero, más flexible. Más humano. Y esto nos deja con una última idea para la reflexión. El ensayo deja muy claro que el humor nace de la incongruencia, de la sorpresa y, sobre todo, de esa capacidad de cuestionar la norma. De ver las cosas desde un ángulo que nadie esperaba. Exacto. Si eso es así, y después de todo lo que hemos hablado, me queda una pregunta en el aire. ¿Podría ser el humor una de las formas más sutiles y al mismo tiempo más efectivas de rebelión personal? Una rebelión silenciosa contra todo aquello que nos limita, ya sea una circunstancia difícil, una expectativa social o incluso la tiranía de nuestros propios pensamientos negativos.